Pues así es el Espíritu Santo. Pero vamos a continuar. Vamos adelante con esto que hemos estado platicando acerca de los ministerios, porque es importante que los entendamos. No solamente por cultura, sino también porque evidentemente, escuche lo que le voy a decir ahorita y agárrese de su silla. Evidentemente, porque la Biblia da evidencia de ello, todos hemos sido llamados a alguno de estos ministerios. Algunos a los ministerios primarios, otros a los ministerios locales y otros a los servicios en nuestra iglesia local, pero no hay nadie que haya sido destinado para calentar su banca. Nadie. Cuando nosotros estamos sentados sin hacer absolutamente nada en la obra de Dios, estamos incumpliendo un llamamiento que seguramente está ahí presente. Porque, ¿sabe? Hay algo que tenemos que entender. El Señor es un Dios de acción, es un Dios de procesos. El universo mismo es un proceso que está ocurriendo, no es algo que existe, sino que ocurre, que sucede a cada minuto. Todo es dinámico, todo se transforma, todo cambia, todo se mueve, todo el tiempo, todo el tiempo. La piel de su cuerpo en 7 años cambia completamente, totalmente. O sea, su piel es otra totalmente distinta 7 años después del momento en el que usted escoja. De la misma forma, nosotros somos transformados continuamente. Y esa transformación ocurre a través de la acción. Y la iglesia está en esta tierra para transformar este mundo en un lugar en donde se puede observar y se puede ingresar al reino de los cielos. El mundo va a seguir siendo el mundo hasta que sea juzgado y sea transformado por Cristo. Pero entre tanto, usted y yo somos no el templo, no es el edificio. La iglesia es la puerta al cielo. La iglesia somos usted y yo, somos nosotros. Por lo tanto, no puede haber alguien que sea iglesia y que esté estático mucho tiempo. Algunos lo hemos hecho, todos hemos vivido periodos en los que no estamos funcionando, ¿verdad? Todos. Yo creo que no hay nadie que haya dicho, yo no he parado un solo día en todos los años, a menos que sea muy nuevo. Pero en realidad deberíamos caminar. Y por eso estamos aprendiendo acerca de los ministerios y tal vez alguno encuentre en este análisis su llamamiento. Alguno diga, ándale, pues eso es lo que yo tenía que hacer. Ya hablamos de los apóstoles, ya hablamos de los profetas, vamos a hablar de los evangelistas el día de hoy. Los evangelistas, un evangelista. Mire, la palabra... Es que no se oye. Se pasmó el video. Estamos cortados. A ver, vamos a... A ver, díganos. No, ya. Avísenos. Ok, a lo mejor el dispositivo del hermano. Tenemos una gran comisión. Todos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, a compartir la palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos nosotros que tenemos que evangelizar y alguien que tiene el ministerio primario de evangelista? Bueno, el evangelista es aquel que ha sido destinado por Dios para presidir el cumplimiento de la gran comisión, no solamente para ejecutarlo, porque lo debemos ejecutar todos, pero el evangelista no solamente predica, el evangelista tiene visión y sabe cuáles son las estrategias, sabe sobrenaturalmente cuáles son las estrategias adecuadas para cada situación, para cada circunstancia. Tiene de parte de Dios además los dones espirituales propios del evangelista, que son los dones de milagros, los dones de sanidades. Son dones que se manifiestan de manera específica para anunciar el evangelio. Usted sabe que desde el principio los apóstoles, que algunos de ellos tenían ministerio evangelista, llegaban no solamente con la palabra, sino también con poder de Dios, un poder auténtico y real. Y ese poder está con nosotros hoy en día. Amén. Y las personas que han sido llamadas al evangelismo de manera ministerial, como evangelistas de tiempo completo, son personas que andan con el poder de Dios, que andan con palabra de vida, palabra que transforma, con una visión que les permite mirar en lo profundo de los corazones, don de discernimiento de espíritus, para saber cuál es la palabra oportuna para que las personas o las sociedades, grupos enteros, reciban el mensaje de Jesucristo. El evangelista es líder, el evangelista es alguien que puede administrar y que puede liderar grupos que se dedican a predicar el evangelio
establecer estrategias, administrar recursos para la evangelización, para el anuncio del mensaje de Cristo Jesús a los que no conocen la palabra. Ojo, esto es muy importante y lo estoy mencionando porque nosotros vivimos una experiencia muy particular en Tapachula. En Tapachula tuvimos la visita de varios grandes evangelistas y hay ahí en Tapachula varios ministros del evangelio que son grandes evangelistas. ¿Y sabe qué? Era notable el hecho de que una gran cantidad de personas que ya eran cristianos, que ya conocían de Cristo, que ya tenían el mensaje de salvación como algo que era parte de sus vidas, asistían a estas reuniones de evangelistas y había muy pocas personas nuevas. Y esto no es porque faltara estrategia de parte de los evangelistas. Esto es porque Tapachula es una ciudad que ya está completamente evangelizada. Es una anomalía estadística en el país. Yo sé que hay otros países como Guatemala, Honduras, en donde pues no solamente gran parte de la población ha recibido el mensaje del evangelio, sino que oficialmente, desde el punto de vista de la estadística, están registrados como cristianos evangélicos, como protestantes en sus estadísticas. Pero en México no. En México es un país que todavía el cristianismo evangélico es una minoría, estamos abajo del 12% desde el punto de vista oficial, pero Tapachula es una anomalía. En Tapachula todas las personas ya recibieron el mensaje de Cristo. Claro, algunos lo aceptaron y otros no. También hay presencia de algunas sectas, pero ahí es una ciudad en donde los evangelistas y las iglesias que tienen visión de evangelismo, visión de alcance, no tienen ya mucho trabajo. Ahí lo que está funcionando maravillosamente son las iglesias que edifican y que instruyen y que desarrollan al cuerpo de Cristo, porque ya es mayoría allá en Tapachula la iglesia evangélica. Y me acuerdo muy bien que nuestra marcha de gloria, de proclamación de Cristo allí en la ciudad de Tapachula llenaba cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de una ciudad que tiene menos de 750,000 habitantes. Pues yo creo que por lo menos la cuarta parte de las personas estaban ahí en la marcha, y muchos de los que estaban alrededor de la marcha también eran cristianos y no salían a ver qué había de nuevo, sino a glorificar el nombre de Cristo y a animar a aquellos que íbamos avanzando en la marcha. Y créanme que se necesita ánimo, porque a 40 grados no está fácil, pero bueno. Así es. El evangelista, pues, es un ministro llamado, un ministro que es ordenado y que es apartado, santificado de tiempo completo para servir al cuerpo de Cristo, estableciendo los modelos que son más eficaces, más eficientes para predicar el evangelio de Jesucristo, y llevando ellos mismos como ministros del evangelio llamados en sus manos, en su voz, en sus actos, el poder de Dios que muestra a aquellos que no conocen de Cristo quién es Dios. El evangelista es un ministro que es necesario en cada congregación. Nosotros rogamos fervientemente porque se levante evangelista en cada iglesia del Señor y en cada una de las congregaciones. Es necesario. Yo creo que el hermano Gerson a lo mejor se acuerda de la anécdota que nos contaba por ahí el hermano Calderón, o incluso el hermano Feli, ¿no? Nos la llegó a contar alguna vez, que el hermano Lenchito, cuando recién se convirtió, pues él era un hombre malvado, ¿no? Era un hombre que andaba armado todo el tiempo, era sicario. Bueno, pues no era sicario, más bien era como guarura, pero sí era malo, más malo que la carne de puerco, dicen por ahí. Y recién convertido y lleno del amor de Dios y de la necesidad profunda de evangelizar. Una vez que estaban en el templo y estaban reunidos, y en algún momento dado, quien sea, no sé quién haya sido, su hermano Josué o quien, dijo desde el púlpito que había que leyó ese texto que dice que tráelos a mi casa a como dé lugar. Y el hermano Lenchito, ni tardo ni perezoso, se paró, dice: no se hable más, y se salió a la puerta del templo de Portales, que era un lugar chiquito en aquel entonces, y de repente entró un señor, luego entró una señora con la hija, luego entró una familia completos, y fue cuando el hermano Josué, el pastor, se quedó casi, ¿qué está pasando aquí, no? Y se salió a ver, y estaba Lencho afuera en la puerta.
con la pistola en la mano, así a quien pasaba, le decía, métete que te metas. Pues el Señor dijo, pastor, que, o sea, usted acaba de decir, hermano, que los lleváramos a como diera lugar, ¿no? Buena No, estrategia. Lencho, dice así, sí, no, Lenchito. O sea, no es la manera. Pero ¿sabe qué? Una de las familias que entraron a punta de pistola recibió a Cristo, sin embargo, y hasta la fecha son una familia ya vieja de ahí, de la iglesia de Portales. No, mire, efectivamente el hermano Lenchito se manifestó como un pastor amoroso y un evangelista poderoso con el paso de los años, ya no solo la pistola, pero ese corazón es algo que no es de todos, es de aquellos que son llamados, y ahí se manifestó desde el principio el llamamiento del hecho, y bueno, obviamente él con la Colosenses aprendió cómo, ¿verdad? Por cierto, ya para cerrar esta anécdota, el hermano Lenchito fue quien me bautizó. Él me bautizó, ya siendo un hombre mayor, incluso hubo un joven que tuvo que ayudarle porque pues, yo pesaba mucho, el Lenchito era chaparrito, y pues ya tendría como 80 años, yo creo, cuando me bautizó. Entonces lo ayudó a que no me quedara ahí abajo del agua, pero, sí, ¿no? Pero él me impartió el sacramento del bautismo, poquitos años antes de partir con Cristo. Entonces, el evangelista es ese que se para donde sea, en la parada del camión, en una tienda, en la esquina, y empieza a predicar y la gente se convierte. Él no es pastor, el evangelista no es pastor, el evangelista no se queda con las almas, porque dice, estos ya se convirtieron, manden un pastor que yo me voy a buscar a otros nuevos. Y muchos de ellos son misioneros, otros trabajan en las iglesias locales, pero igual que el apóstol, igual que el profeta, el evangelista siempre está, cuando está en Cristo, bajo la autoridad del pastor de su iglesia local. Eso también es importante que lo entendamos. Y bueno, todavía tenemos tiempo, así que vamos a platicar del siguiente ministerio, el ministerio de pastor. La palabra pastor aparece en la Biblia de manera recurrente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando de manera figurada en un ámbito que tenía mucha facilidad para entender, mucha facilidad para entender esta figura, la figura del pastor, porque el pueblo de Israel era un pueblo de pastores, era un pueblo que se dedicaba a la ganadería menor, principalmente a la cría de ovejas, de chivos, de cabras, un ganado que es ciertamente resistente al clima y fácil de administrar en aquellas tierras. También había bueyes, por supuesto, pero no tantos, porque aunque ahorita está mucho más seco que en aquel entonces, de todos modos había cierta aridez en aquellas tierras, excepto en la región de Canaán. La región de Canaán es una región muy fértil, que 2000 años de descuido y de, pues, una cultura diferente, una cultura que no se esfuerza, lo llevó a ser prácticamente desértico. Pero desde una vueltecita, aunque sea a través de Google Maps o de Earth, a Israel, iba a ver como otra vez la tierra, la región de Israel es verde, nuevamente, como en aquel entonces, pero no tanto como para que hubiera mucho ganado mayor, más bien lo que tenían sobre todo, eran cabras y ovejas. Y por eso los judíos entendían muy claramente el concepto de pastor cuando se usaba de forma figurada. La cabra, la oveja, son animales que tienen características muy particulares y que además son cuidados de una forma muy particular por un pastor experto. A mí me ha tocado ver pastores inexpertos que arrean a las ovejas, las mueven a pedradas, les pegan, las van apaleando, y la oveja así está amedrentada, está atribulada, está asustada, produce poca lana, produce poca leche. Pero cuando una oveja es cuidada como es debido, la oveja no necesita que la arreen. La oveja oye la voz de su pastor y corre detrás de su pastor. Va corriendo detrás del pastor porque sabe que el pastor la va a llevar a donde hay pastos buenos para comer y a donde hay agua fresca. El pastor la va a mantener limpia, desaguzanada, porque sabe que las ovejas son muy propensas a los parásitos, y el pastor sabe cómo hacer todas estas cosas con sus ovejitas. Las cabras también andan ahí con el pastor, nomás que son muy rijosas. Las cabras luego atacan a las ovejas, comen lo que se les da la gana, de repente se desbalagan, y hay momentos en los que hay que disciplinarlas para que se estén quietas, pero bueno, también son parte del rebaño, ¿no? Estos son los pastores literales.
Y, curiosamente, la palabra de Dios utiliza el término de pastor para figuradamente referirse a uno de los ministerios primarios, aquellos que han sido llamados a cuidar a la iglesia. El apóstol establece los ministerios y establece iglesias. El profeta trae a esa iglesia la revelación y la visión de Dios y la expresa, le da a la iglesia camino y le da dirección. El evangelista llama a las almas y hace que la iglesia crezca y que la iglesia se llene de personas que han recibido a Cristo como su Salvador por este ministerio. Y luego, entonces empieza el camino del crecimiento, el camino de la santificación progresiva, el camino del desarrollo de la iglesia como cristianos, del crecimiento espiritual. Y ese crecimiento, ese desarrollo, ese aprendizaje, ese discipulado está a cargo del pastor. El pastor da alimento, lleva a las ovejas al alimento bueno, que es la palabra de Dios, y al agua fresca, que es la unción del Espíritu Santo. Y todo esto es algo que el pastor hace porque el Señor está con él y le muestra. Pero ¿sabe qué? El trabajo del pastor está impregnado de una característica muy particular que es exclusiva, o más bien es, no exclusiva, perdóneme, pero es relevante en el pastor, que es el amor por las almas, el amor por las ovejas, el amor por los hermanos y hermanas que forman parte del cuerpo de Cristo. El pastor discierne en cada persona a Jesucristo, literal, al cuerpo de Cristo. El pastor discierne en las malas actitudes, los gritos de auxilio de las almas que tienen necesidad. El pastor es capaz de discernir cuando una persona que está haciendo cosas que no debe hacer, lo que está haciendo es decir, necesito ayuda, y extender su mano y cuidarlo y ayudarlo a salir adelante. Naturalmente hay personas que reciben ayuda y otras que no, pero el pastor siempre está ahí. El pastor a veces sacrifica su tiempo, su salud, a su familia. Los tiempos en los que él podría a lo mejor pasar con sus hijos, los pasa con los jóvenes de la iglesia, o los pasa con alguna familia, con algunos hermanos. El pastor muchas veces sacrifica sus recursos personales. Yo conozco pastores que llegaron al ministerio ricos, con mucho dinero, y al poco tiempo ya no había nada, pero la iglesia ya tiene sillas, ya tiene bancas, ya tiene sonido. Varias familias han sido bendecidas con despensas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque así es la forma en la que el corazón del pastor refleja el amor de Cristo. El pastor es alguien que aconseja con sabiduría de Dios, no con sus propios conceptos, sino buscando en la palabra de Dios el consejo oportuno para la necesidad. El pastor es un hombre que mantiene la boca cerrada respecto a los secretos que le son contados, porque la prudencia es parte de su ministerio, es el sello de su ministerio. Los dones espirituales que descienden sobre el pastor son sobre todo el don de ciencia, que le permite saber cosas que un instante antes no sabía porque son necesidad de la iglesia. El don de sabiduría, que le permite discernir y entender las profundidades de la palabra y también las profundidades del corazón humano, más allá de todo conocimiento adquirido, sino por don de Dios, para poder serle útil a la iglesia. El pastor se despoja de su túnica y le lava los pies al recién llegado, y de la misma manera abraza y cuida al que ya tiene tiempo, va a buscar al que se pierde, al que se extravió en el camino, y lo trae de regreso al redil. Ese es el pastor. El pastor se casa con la iglesia. Yo lo digo con temor de Dios, pero también con temor de mi esposita que está aquí. Pero para el pastor su primer amor es la iglesia. Esa es la realidad, y es don de Dios. Y por eso, fíjese, esto es un paréntesis para los que son pastores, tenemos que discernir que nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos también son parte de la iglesia. O sea, no se vale decir, es que no tengo tiempo para ti porque voy a atender a la iglesia. Ah, caramba, ¿y quién te dijo que tu esposa no es también iglesia? No le vas a dar la media vuelta como no se la vas a dar a otra persona de la iglesia, solo porque además de ser iglesia es tu esposa, ¿verdad? Por el contrario, los pocos tiempos que el Señor libere para que tú estés con tu familia, dedícaselos a tu esposa y a tus hijos. ¿Por qué? Porque primero que nada, ellos también son cuerpo de Cristo. Dios te va a pedir cuentas de ellos el doble, igualito que a todos los demás congregantes, y además como padre y esposo. Entonces,
Esto es algo importante que tenemos que tener presente, amados. Tenemos que ser sabios en el entendimiento de lo que es un pastor, porque además, y esto sí se lo digo a la iglesia, aunque parezca un autogol, pero es que es así es. El pastor está ahí para que usted lo utilice, en el mejor sentido de la palabra, para que usted se beneficie de los dones de Dios a través de su pastor, que a través del pastor usted aprenda, que usted crezca, que usted se desarrolle. Usted tiene un compromiso muy simple: cuide la persona del pastor. El pastor está para cuidar su alma, usted cuide su persona, cuide que no le falte un plato en la mesa, cuide que no le falte un techo sobre su cabeza, una prenda de ropa que ponerse, cuide que no le falte un transporte para poder llegar a su casa cuando usted a las 3 de la mañana tenga una necesidad. Es algo muy simple y que hacen entre todos los congregantes para una sola familia, y eso es suficiente para que el pastor tenga que entregarle 7 días de la semana, las 24 horas del día, su vida, sus fuerzas, sus pensamientos, sus oraciones, su corazón. Ese es el pastor, y así es como nosotros tenemos que mirar a nuestros pastores. Dice la Biblia, honrarlos con doble honra. Y la Biblia, ojo, amados, cuando habla de honra, habla de eso, de extender nuestra mano para bendecir en las áreas físicas, materiales, espirituales y del alma a una persona. Y si todas las personas son dignas de honra, dice la Biblia que el pastor es digno de doble honra. A lo mejor algunos no nos lo ganamos, pero hay otros que sí se lo ganan. Y sin embargo, no lo hacemos porque se lo ganaron, lo hacemos porque son llamados de Dios y en ellos se manifiesta Cristo Jesús. Ese es el pastor. Y finalmente, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Vamos a terminar con los ministerios primarios hoy. Vamos a hablar del maestro. El maestro manifiesta principalmente el don de ciencia. Es decir, el maestro de pronto se da cuenta de que lee la Biblia y la entiende. El maestro se da cuenta de que discierne y medita acerca de las cuestiones de la palabra y las profundidades de la Escritura y de la enseñanza de Dios, y las entiende con una claridad que, mire, alguna vez esto me lo dijo alguien, no con respecto a la Biblia, sino con respecto a otra cosa, lo que es mi trabajo secular, lo que es mi profesión. Me decía, se lo voy a decir como me lo dijeron a mí: un programa de computadora está bien hecho cuando tu abuelita lo agarra y le entiende a la primera. Si tu abuelita se sienta delante de la computadora y no le entiende nada, el programa es malo. Está mal hecho. Le voy a decir una cosa: la enseñanza de la palabra de Dios es exactamente igual. Cuando un maestro, es decir, un ministro llamado por Dios y capacitado por Dios para enseñar la palabra, es capaz de vertir las profundidades de la Escritura de tal forma que cualquier persona lo pueda entender con claridad, ese es un maestro llamado por Dios. Y es una necesidad en la iglesia. Este ministerio de maestro se manifiesta muchas veces en el mismo pastor, pero a veces en la iglesia hay otros ancianos que tienen este llamado específico. Son pastores. Al rato le voy a explicar, en el siguiente devocional vamos a hablar de que los ancianos es un ministerio local. Es una persona que tiene, el maestro es una persona que tiene la capacidad de transmitir los conocimientos de la palabra con claridad para todos los niveles de cultura, todas las edades y todos los contextos sociales y económicos, de tal manera que siempre su mensaje es claro y directo y llega a lo profundo de la mente, para que después, a través de la predicación de la palabra por el pastor, baje al corazón. El maestro es alguien que puede crear materiales con facilidad y con eficiencia para que las personas aprendan acerca de la palabra. Es hábil haciendo manuales de escuela dominical, es hábil escribiendo libros claros y muy enriquecedores en relación con las enseñanzas que debe recibir la iglesia. Es una persona que puede discernir con toda claridad qué es lo que la iglesia necesita para mantenerse en el camino, y puede decirle al pastor: ¿sabes qué, pastor? Necesitamos buscar una serie de sermones y necesitamos buscar una serie de enseñanzas en relación con la sanidad divina, porque la iglesia está careciendo de entendimiento en relación con la sanidad divina. Hay problemas con la salud y hay problemas de religiosidad. Y entonces
se avienta una serie o crea un manual o acomoda las cosas para que en las escuelas dominicales se enseñe lo que se requiere para que la iglesia crezca y sea edificada y sea sólida. Si se da cuenta, los 5 ministerios de los que hablamos hace 2 devocionales y en juntos completan lo que Cristo solito hacía. O sea, lo que el Señor Jesucristo solito hacía en su ministerio terrenal, los 5 ministerios manifestados en esta tierra se conjuntan para poder darle continuidad a la obra de Jesucristo hasta que Él venga en gloria, hasta que arrebate a su iglesia. Amén. Por eso, esos 5 ministerios en su conjunto son llamados los dones de la ascensión, es decir, aquellos regalos que recibimos del cielo cuando Cristo se fue. Él envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encargó de que la presencia de Cristo fuera vigente en la iglesia a través de los ministerios. Estos son los 5 ministerios principales en los cuales está sustentada la iglesia de Cristo, y no hay ningún otro camino para llegar a Cristo Jesús. El camino es, ¿quién es? Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no tiene plan B. ¿Estamos? Estamos. Piénsalo, medita.